Hola a todos que estáis al otro lado de la pantalla. Para aquellos que es vuestra primera ocasión con un webinar del capítulo de PMI Andalucía, quiero presentarme. Mi nombre es Saray Morrondo García y como responsable de eventos de nuestro capítulo, pues hoy os quiero dar la bienvenida y agradeceros una vez más que hayáis dedicado o hayáis reservado un huequito en vuestra agenda hoy fin de semana para aprender junto con nosotros más sobre temas relacionados con la gestión de proyectos. En el día de hoy el webinar, como todos sabéis, es de agilidad, la agilidad puesta en práctica, ¿de acuerdo? Y para eso tengo conmigo a la distancia a Sebastián Morales, Buenos ¿de días, acuerdo? Alain. ¿Perdón? Buenos días, Alain, he dicho. Muy buenos días. Ahora te voy a dar unas pinceladas de parte de tu experiencia y de parte de la extensa formación que posees, ¿de acuerdo? Pero primeramente, pues, bueno, si están aquí con nosotros es porque todos los asistentes tienen curiosidad o tienen inquietudes por conocer más sobre agilidad, más en cómo convertir o por qué puede querer una empresa ser ágil y cuáles son aquellas estrategias que nos permitirían ir en ese camino, ¿no? Y conseguirlo, entre comillas, con más facilidad. Porque yo me preguntaba en este tiempo, después de la primera conversación con Sebastián, y él me hablaba de términos, y mira que, que yo de agilidad últimamente me he esforzado en conocer más, pero me saltaba términos como, por ejemplo, holocracia. ¿Sabéis vosotros lo que es holocracia? ¿Sabéis algo sobre la evolución de los paradigmas organizacionales? En el caso de que no sepáis dar respuesta a esas preguntas, pues hoy Sebastián, como decía, pues nos va a ayudar a resolverlas. Porque Sebastián tiene, como voy a explicar a continuación, pues tiene una amplia experiencia en cuanto a esto, en cuanto a agilidad se refiere. Él da clases sobre esa temática, pero se dedica a día de hoy como coordinador de tecnologías de la información en la empresa, que no me vaya a equivocar, Acción. En cuanto a formación se refiere, pues él tiene un máster, un MBA en TIC. Él es ingeniero también, ingeniero técnico en informática, certificado Scrum Manager, Scrum Master, es profesor, como venía diciendo antes, de Scrum Manager, certificado ITIL, coach ejecutivo, certificado. Y que no me deje yo nada más, Sebastián, si no me ayudas tú, es Practitioner en Programación Neurolingüística, ¿correcto? Correcto. Muy bien, ¿no? Si me dejo algo, tú estás al otro lado para ampliarlo, ¿de acuerdo? Comentaros que si tenéis alguna duda durante la sesión, vais a estar con el micrófono en silencio, el micrófono muteado, pero cuando se lancen salas, porque vamos a tener a lo largo de la sesión varias dinámicas, pues ahí lo tendréis activo, ¿de acuerdo? Pero vuestra voz siempre estará disponible para que la leamos a través del chat, ¿de acuerdo? Cualquier duda, sugerencia, pregunta, no dudéis en cualquier momento en lanzarla a través del chat y estaremos pendientes al equipo de voluntarios que hay detrás, Elena, Rafael, buenos días también a vosotros y os estaremos dando soporte, ¿de acuerdo? Entonces, más cositas. Para las salas, inicialmente, en función de las personas que estamos conectados en ese momento, se dimensionarán. Os pido sí que en todo momento tengáis las cámaras encendidas de manera que podamos hacer esa distancia menos distancia. ¿De acuerdo? Más cositas. Información sobre Sebastián para que podáis contactar con él si os surge cualquier duda a posteriori. Lo tenéis también en la última diapositiva que se proyectará, ¿de acuerdo? Y por mí, nada más que añadir, únicamente agradeceros de nuevo vuestra asistencia y vuestra dedicación a lo que es la dirección de proyectos. Sebastián, te paso el testigo y comenzamos cuando quieras. Muy bien. Bueno, acabo de compartir la presentación, supongo que la veis, ¿no? Bueno, lo primero, buenos días a todos y bueno, para mí es todo un placer poder compartir con vosotros esta mañana y bueno, compartir conceptos relacionados con un mundo que me apasiona, como es la agilidad y la gestión de proyectos en general, como supongo que aquí a casi todos también nos apasionará la gestión de proyectos. Entonces, bueno, ya Sara ya ha dicho bastante más de lo que debía de mí. Y solo, bueno, por puntualizar, solo Saraí, que aparte de todo eso, pues soy una persona que
que tiene 2 niñas, tiene un perro, un gato y una cacatúa, por ejemplo. Y que, bueno, que dentro de lo que puedo, como supongo que nos pasará a todos, pues intentamos eso de la conciliación, ¿no? Eso de conciliar nuestro mundo laboral con nuestro mundo personal, con nuestra familia, con nuestros amigos y demás. Que en estos momentos bueno, de pandemia, de COVID, pues todo es mucho más complicado, pero que bueno, que poquito a poco lo vamos a conseguir, vamos a ir saliendo y seguro que dentro de poco estas reuniones se podrán hacer presencialmente, que seguro que son mucho más, mucho más bueno, didácticas, entretenidas y el contacto personal que bueno, actualmente se está perdiendo, lo recuperaremos, ¿vale? Precisamente no voy en contra de la tecnología, porque la tecnología y el salto que hemos dado en este año, casi todas las empresas que estamos relacionados con los servicios de tecnología, pues ha sido impresionante. Se ha visto que trabajar online prácticamente pues, difiere poco en cuanto a lo que es resultados de lo que es trabajar presencialmente en las actividades en las que se pueda. Y bueno, y eso también un poco tiene que ver con la forma de trabajar de los equipos, con la forma de trabajar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por mi parte nada más, daros las gracias por vuestra asistencia y espero que pasemos una hora y algo, sobre todo entretenida, que los que conozcáis algo ya de agilidad y de Scrum, pues aprendáis algo más, y los que no, pues encontréis y conozcáis un mundo que yo creo que os puede dar muchas oportunidades de hacer las cosas mejor, de conseguir mejores resultados. En definitiva, es lo que a nivel profesional nos interesa, ¿vale? Bueno, para comenzar, el título de la ponencia o del webinar es Agilidad Scrum en la práctica, y esa es mi propósito y mi intención, que este webinar sea lo más práctico posible. Es complicado porque online, con bastantes asistentes y demás, pues las dinámicas pues hay que hacerlas de otra manera, pero yo creo que os vais a divertir y lo vamos a pasar, ¿vale? Además son prácticas enfocadas a lo que es yo creo que uno de los principales hándicaps que tenemos a la hora de implementar las tecnologías ágiles en las empresas, y es cómo llevamos eso a la práctica realmente, ¿vale? Sí, la teoría es muy bonita, la teoría se supone que por estudios y demás los resultados son excelentes, y los primeros pilotos que empezamos a hacer normalmente en las empresas de proyectos ágiles, Scrum u otras metodologías, pues no salen todo lo bien normalmente que esperamos, ¿vale? Bueno, pues hoy quiero simplemente lanzar unas pinceladas de bueno, una serie de cuestiones básicas para que realmente podamos implementar agilidad, implementar Scrum y empezar a trabajar en equipos ágiles con cierta garantía de éxito, ¿vale? Esa es mi intención y vamos a ello, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, lo primero, plantearnos realmente la importancia o la necesidad en nuestras compañías de implementar agilidad o implementar una metodología ágil como puede ser Scrum, ¿vale? En principio, bueno, ahí es que está claro que estamos en un mundo VUCA, ¿no? Como se nos lleva diciendo desde hace ya bastante tiempo, donde pues, la vulnerabilidad, la incertidumbre, la ambigüedad, pues campan a sus anchas. Y en consecuencia, pues un proyecto que comienza de una forma en el día 1, pues posiblemente en un breve espacio de tiempo, cada vez más breve, empiece a cambiar. Bueno, empieza a cambiar porque el cliente cambia la visión, porque el equipo, en cuanto a sus objetivos, cambia también de formas de hacer, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque el propio entorno nos lo obliga. Luego, la capacidad de adaptación a ese cambio, ¿vale? De nuestras compañías, de nuestras empresas, de nuestros equipos, es fundamental, ¿vale? Y ahí es donde realmente gana la partida la agilidad frente a otros modelos o a otras metodologías tradicionales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lo primero que tenemos que plantearnos es si realmente mi empresa necesita de esa agilidad o necesita de esas prácticas ágiles, porque es evidente que Scrum, bueno, pues te da muy buenos resultados,
Scrum no vale para todo, ¿vale? Scrum vale para lo que vale, para desarrollar un producto de una manera ágil, porque las condiciones que se dan pues son las idóneas para hacerlo así. Pero si yo estoy construyendo, vamos a decir, o produciendo elementos que están más que testados y más que, cuyo proceso está más que claro de cómo se debe de ejecutar, pues quizás no me debo de plantear que esos equipos deban de trabajar de manera ágil. Otros de la compañía quizás sí, ¿vale? O la misma compañía en un momento dado se puede plantear dar un paso hacia un modelo de organización más ágil, ¿vale? Pero bueno, iremos por partes, ¿no? Y vemos viendo si realmente en mi proceso productivo me interesa incorporar prácticas ágiles o no me interesa incorporar prácticas ágiles. Después tenemos la parte de la organización. La organización, llegar a agilidad organizativa es complicado y más con las estructuras actuales. Las empresas actualmente son empresas muy jerárquicas, muy verticales, ¿vale? Y es muy complicado de cambiar ese paradigma, ¿vale? Y además, lo primero que tiene que pasar es que me lo tengo que creer yo, como CEO de la compañía, o bueno, o como responsable de un departamento de proyectos, me tengo que creer que realmente la agilidad es un elemento importante para mejorar mis resultados, ¿vale? Si yo no me lo creo, si el CEO de la compañía no se lo cree, pues es complicado implementar nada, ¿vale? Porque hay una serie de cuestiones que o se hacen de la manera en la que, bueno, funcionan en agilidad, equipos autoorganizados, por ejemplo, ¿vale? Que lo vamos a tratar durante el día de hoy, o aquello es complicado que funcione. Aquello es muy complicado que funcione si no se implementan una serie de mecanismos. Entonces, el apoyo de la dirección es fundamental, ¿vale? El apoyo de los niveles altos de la pirámide es fundamental si queremos que mi empresa cambie. Pero a lo mejor mi empresa no tiene por qué cambiar y no tiene por qué virar a agilidad de hoy, pero sí mis equipos técnicos, ¿vale? Mis equipos de desarrollo de software, si soy una empresa de tecnología y de desarrollo de software, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a diferenciar un poco entre esa agilidad técnica y esa agilidad organizacional. Mi actividad puede necesitar agilidad o puede que no. Mi organización puede necesitar agilidad o puede que no. Pero planteado ese escenario, si realmente creo que implementando agilidad voy a conseguir mejores resultados, pues vamos al lío, vamos a hacerlo, ¿vale? Y para hacerlo primero tengo que saber un poquito dónde estoy. Estoy en un entorno en el que es posible implementar agilidad, mis equipos están preparados, tienen formación, tienen pues la filosofía mínima necesaria para ello, ¿vale? O tengo que empezar a cambiar un poquito ese modelo. Y ahí es donde entramos un poco a ver, primero, hacer un estudio de mi organización, en qué color está, ¿vale? ¿De qué color es? ¿Vale? Ahí es donde ha comentado antes Saray y os lo traslado también. No sé si tenéis conocimiento del libro Reinventando las organizaciones de Frederic Laloux, donde hace un recorrido por los distintos paradigmas organizacionales, ¿de acuerdo? Desde el rojo, bueno, no desde el rojo realmente, desde el infrarrojo y el magenta, que serían organizaciones prehistóricas, ¿no? A lo que puede encontrarse en la actualidad, que serían paradigmas desde el rojo hasta el teal, ¿vale? Hasta el esmeralda o como cada uno le dé el nombre a ese color, que es un poco cierto, ¿no? El transcurrir por estos paradigmas, bueno, es fruto de la historia y se ha ido pasando como digo, del infrarrojo al magenta, del magenta al rojo, y en esa estamos, ¿no? Claro, identificar dónde está mi organización es fundamental para saber qué me hace falta para ir a una organización mínimamente ágil o a poder implementar proyectos ágiles en mi organización. Si estoy en un paradigma rojo, ¿vale? Donde, por decirlo de alguna forma, el elemento básico es el poder, ¿de acuerdo? El poder del dueño, ¿no? Propietario de la empresa, de la organización, ¿vale? Y donde toda la toma de decisión se hace desde arriba y hacia abajo, pues va a ser complicado generar compromiso, generar responsabilidad en los equipos de trabajo, ¿vale? Paradigma rojo, bueno, es un paradigma que funcionó en su momento, pero que actualmente prácticamente está empezando a desaparecer. No ha desaparecido, evidentemente todavía hay muchas empresas que están en ese paradigma, ¿vale? Y cambiar esas empresas o plantearse cambiar esas empresas a agilidad, evidentemente está fuera de contexto, no tiene sentido ninguno, ¿vale? Pero la evolución nos ha llevado a ciertos paradigmas que ya sí se pueden empezar a acercar un poco más a lo que es el paradigma verde, que sería el de la agilidad, ¿no?
en concreto el paradigma ámbar, ¿vale? A lo largo de la historia empiezan a surgir organizaciones donde ya ese poder unipersonal no es solo de ese individuo, sino que se reparte entre una serie de jerarquías de mando, vamos a llamarlo así, totalmente formalizada, ¿vale? Y de ahí hacia abajo se generan, pues, lo que se denominan conductos reglamentarios, ¿no? De ahí que el ejército sea la metáfora más clara de ese tipo de organización, ¿vale? La organización ámbar funciona en base a una jerarquía de mando, ¿vale? Y unos procesos para trasladar hacia abajo a los niveles inferiores, pues las órdenes, ¿de acuerdo? Evidentemente esa organización hoy existen muchas organizaciones que funcionan de esa manera, ¿vale? Y habrá algunas como el ejército, por ejemplo, que seguirá funcionando de esa manera seguramente siempre. ¿Por qué? Porque el entorno en el que se mueve es un entorno propicio para ese modelo, ¿vale? Cuando estamos hablando de entornos VUCA, de entornos de incertidumbre, de cambio, bueno, no tenemos que irnos a paradigmas naranjas o verdes, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de un entorno bélico, de un entorno de guerra, ahí posiblemente el orden, la jerarquía y el mando es fundamental, si queremos que la cosa funcione, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que nuestra organización, por la razón que sea, su modelo más lógico sea ámbar. Lo que nos quita que utilicemos o podamos adoptar técnicas de modelos más avanzados, por decirlo de alguna forma, o distintos, ¿vale? Como puede ser en un pequeño departamento trabajar de manera ágil, ¿de acuerdo? Una vez, estos dos modelos serían los más, por decirlo de forma, complejos para trasladarlos a un modelo de organización o de gestión o de trabajo que permita la agilidad, ¿vale? Y el modelo naranja es precisamente el modelo donde hoy están el 80 y mucho, 90% prácticamente de las organizaciones, ¿de acuerdo? El modelo naranja es el que está instaurado, por decirlo de alguna forma, ahora, y ese modelo está basado en una serie de conceptos que evidentemente fueron un avance importante históricamente cuando se empezaron a llevar a cabo y generaron pues, los conceptos de innovación, I+D+I, un poco de colaboración dentro de los elementos de la compañía, porque ya la estructura, aunque fuese jerárquica, pero sí había cierta interrelación entre los departamentos, ¿vale? Entre las áreas, de manera que es como funcionamos, podemos decir, a día de hoy, ¿no? Por desglosar un poco más estos tres paradigmas que son los que en la actualidad están en uso y realmente avanzaremos hacia uno o a otro en función de nuestras necesidades, el paradigma naranja, su razón de ser, ¿no? Es el beneficio económico, ¿vale? Ese es uno de sus, entre comillas, problemas, ¿vale? El enfoque de la compañía está hacia el beneficio de los accionistas, de los propietarios, ¿vale? O de los elementos que realmente han apostado o arriesgado para que esa compañía esté en funcionamiento, ¿vale? Cosa que es muy loable y evidentemente es como funciona, por decirlo de alguna forma, el mundo a día de hoy, ¿vale? Pero que tiene sus contrapartidas, ¿de acuerdo? Para precisamente dar esos resultados, esos beneficios, pues se genera todo un entorno, ¿vale? Basado en métodos, procedimientos, procesos, ¿de acuerdo? Y esos métodos, procedimientos, procesos hacen pues que cada uno tenga que trabajar en base a esos elementos, ¿vale? La estructura, por tanto, sigue siendo vertical, sigue siendo piramidal, ¿vale? Y se introducen conceptos como la meritocracia, ¿vale? La meritocracia, evidentemente, si yo quiero ascender en la compañía, si quiero profesionalmente avanzar, pues tengo que hacer méritos para ello, ¿de acuerdo? Ese entorno que durante mucho tiempo ha dado muy buenos resultados, ¿vale? Está actualmente un poco más en entredicho, ¿vale? Porque el foco, ¿vale? No es más que el beneficio, la rentabilidad, la productividad, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, evidentemente, en nuestras organizaciones, ¿vale? Pero no es lo único importante, ¿vale? Este modelo se puede asemejar a una máquina perfectamente engrasada, ¿vale? Donde cada uno realiza su cometido, pero un poco dentro de un área, un departamento un poco estanco, dentro de un sitio, ¿no?
¿vale? Y que con cierta comunicación con otros departamentos, pero bueno, es como una máquina, como digo, perfectamente enlazada. El siguiente paso en la evolución, por decirlo de alguna forma, de los paradigmas organizacionales es donde iríamos a la agilidad, ¿vale? Que es el paradigma verde, ¿vale? El principal cambio de ese paradigma, fijaros, es el objetivo, la razón de ser. La razón de ser ya no es solo el beneficio económico de los propietarios o accionistas, que también, evidentemente, ¿vale? Si no, el que arriesga su dinero, evidentemente, lo que quiere es recuperarlo incluso con sus beneficios correspondientes, ¿no? Y es lógico, ¿no? ¿Vale? Pero también hay otros intereses y otros grupos de interés que también es necesario tenerlos en cuenta. Y desde hace ya bastante tiempo que muchas empresas están adoptando técnicas o modelos del paradigma verde, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, ¿vale? Hay que tratar al cliente. Los departamentos comerciales, los departamentos de marketing llevan mucho tiempo dándole cariño al cliente. Pero igual hace ya bastante tiempo que se le está, bueno, tratando de otra manera al proveedor, ¿de acuerdo? Y si seguimos ahondando, llegamos a la parte de los miembros, las personas que conforman la organización, ¿vale? Y ahí es donde está el cambio principal de este paradigma respecto a los paradigmas anteriores, ¿vale? Hasta el paradigma naranja, las personas de la organización no eran más que recursos, ¿os acordáis, no? Recursos humanos, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya no. O sea, ahora ya en el paradigma verde estamos diciendo que estamos hablando de personas que sí, que son un recurso de la compañía, correcto, ¿vale? Que aportan en parte de la operativa de la compañía, perfecto, pero que son personas, en el sentido de que tienen un bagaje, tienen un conocimiento, tienen unas habilidades, tienen unas competencias que pueden aportar en beneficio de la compañía. Y esa es la parte que se pierde, por decirlo de alguna forma, el paradigma naranja, ¿vale? Donde no se le da tanta cancha, vamos a llamarlo así, a las personas, ¿vale? Para que puedan de alguna manera aportar también al beneficio, al objetivo común de la compañía, ¿vale? Ese es el principal cambio, ¿vale? Si tenéis conocimiento del manifiesto ágil, manifiesto agile y demás, veis que todos los principios ágiles, todos los pilares del manifiesto ágil, como el primero de hecho es los individuos y las interacciones entre los individuos están por encima de los procesos y las herramientas, más claro agua, ¿de acuerdo? Ponen el peso en las personas, ¿vale? El dar responsabilidad a las personas, el empoderar a las personas es el cambio principal en el paso del modelo naranja al modelo verde, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está el cambio. En el momento en que a las personas le damos responsabilidad, se adquiere compromiso, el compromiso hace que los objetivos se cumplan, ¿de acuerdo? Entonces, esas organizaciones trabajan un poco en esa línea, la línea de que no hay un solo grupo de interés, ¿vale? Como objetivo principal, que serían los accionistas, los propietarios en cuanto a su rentabilidad, ¿vale? Sino que hay un conjunto de grupos de interés, clientes, proveedores, las propias personas, incluso la propia comunidad en la que estoy, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la responsabilidad social corporativa, ¿de acuerdo? Estamos cuidando el medio ambiente, cada vez las empresas están más en esa línea. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa línea es la que propone, por decirlo de alguna forma, el paradigma verde, ¿no? El tener en cuenta no solo los intereses particulares de un pequeño grupo de interés, sino ser un poco más globales, ¿vale? Y eso permite conseguir resultados, ¿de acuerdo? Eso permite que la empresa evolucione. Claro, empoderamiento de las personas, cargar o cambiar los valores, ¿vale? La filosofía, la cultura de la compañía. El cambio del naranja al verde no es fácil, ¿vale? Y ahí es donde vamos a incidir hoy. Ahí vamos con las prácticas y las dinámicas que vamos a ver hoy, es donde vamos a incidir, en cómo hacer ese cambio, ese paso del naranja al verde, ¿de acuerdo? Y por último, el sumum, ¿no? El ideal sería el modelo verde, ¿no? El modelo TIL, perdón, verde no, el modelo TIL, el modelo Esmeralda, ¿de acuerdo? Donde ya estaríamos hablando de esos conceptos como el que ha comentado antes Saray de sociocracia o holocracia, ¿vale? Las organizaciones aquí ya no son verticales, no son jerárquicas, sino son organizaciones horizontales, ¿de acuerdo? Tan horizontales como que en determinados modelos de holocracia o holacracia no existen jefes, por decirlo de alguna forma. La empresa se gestiona a través de los equipos y cada equipo, en función del proyecto en el que esté, tiene unos objetivos y está totalmente enfocado en esos objetivos, ¿vale? Evidentemente hace falta una mínima coordinación, ¿vale? Hace falta una mínima gestión de esos equipos, ¿vale? Pero estaríamos en el paradigma del teams of teams, ¿vale? Equipos
que gestionan la compañía, ¿vale? Este paradigma, evidentemente, ya su propósito es muy superior, ¿de acuerdo? No ya solo es unos pequeños grupos de interés, sino que estamos hablando de que la empresa, como parte del sistema, del ecosistema global en el que se encuentre, ¿vale? Su espacio o el mundo, si queremos, ¿no? Acordaros de cuando en nuestras escuelas de negocio, cuando hablábamos de la visión, misión y valores de nuestra compañía, que había que definirlo tal y cual, uno de los ejemplos clave hace años era Google, ¿no? Pues Google decía que su visión era que gracias a esa compañía el mundo iba a mejorar, básicamente, ¿no? Ese era su leitmotiv, ¿no? El mundo va a mejorar, yo tengo mi foco puesto en mejorar el mundo, ¿no? Bueno, pues más o menos así, ese propósito de evolución, ese propósito evolutivo en el que mi compañía se integra dentro del mundo que la rodea y busca la mejora de ese mundo, sería un poco este modelo, ¿no? Y básicamente eso lo vamos bajando hacia capas inferiores de la compañía, haciendo que la compañía funcione de esta manera, ¿vale? No de forma jerárquica ni vertical, sino de forma horizontal, ¿vale? Y es donde se introducen esos conceptos clave de autogestión, de plenitud, de propósito común o propósito general, ¿vale? Llegar ahí sería llegar, bueno, pues eso, a una organización que se autogestiona, ¿vale? Bueno, vamos a ver al final que tampoco es tan difícil o tampoco sería tan difícil llegar ahí desde el paradigma verde, claro, porque lo difícil es pegar el salto del naranja al verde y ahí es donde estamos. La empresa no es que sea siempre naranja, verde o til o roja o ámbar, ¿no? Porque evidentemente hay distintos valores, distintos mecanismos, distintas cuestiones que se comparten dentro de las organizaciones y toda organización pues normalmente será más o menos de un color, pero podrá utilizar técnicas y mecanismos de otros modelos que poquito a poco lo harán llegar a esos paradigmas superiores. Vamos a decir, ¿no? Sería un poco como lo que veis en pantalla, ¿no? Es decir, todas bebemos algo de los paradigmas anteriores. En toda organización hay un presidente ejecutivo o el accionista y propietario al que se le debe, con lo cual cierto rojo clarito hay ahí. ¿De acuerdo? Bueno, y así evolucionaremos hacia capas superiores, ¿vale? Fijaros que los valores y básicamente los elementos de interacción es lo que cambia de unas capas a otras, ¿vale? En la capa naranja, que es donde estamos, pues estamos viendo que ahí pues, es un paradigma basado en las metas, ¿no? En esa meritocracia que decíamos, ¿no? ¿Vale? Pero también en la innovación, ¿de acuerdo? Y tenemos esa rendición de cuentas a nuestras capas superiores en la jerarquía o a nuestros accionistas, etcétera. Mientras que si pasamos al verde, lo que prevalece es el compromiso, el empoderamiento, ¿vale? La cultura por encima de la estrategia, etcétera. Van cambiando los valores y van cambiando los principios. Y ahí en ese cambio es donde hace falta pues, ese apoyo, ¿de acuerdo?, de la dirección de la compañía en hacer que los equipos puedan realmente empezar a trabajar en esos valores, ¿de acuerdo? Ahí es donde empezamos a cambiar un poco nuestras formas de hacer. Y es donde entramos ya un poco más en el tema de nuestro día a día, ¿no? De nuestros proyectos, cómo gestionamos nuestros proyectos, ¿vale? Evidentemente, en función de la actividad a la que nos dediquemos, pues los proyectos pueden ser más ágiles o no, o menos ágiles, ¿no? Tenemos dos modelos básicos, que es la gestión predictiva o la gestión evolutiva. La gestión predictiva, basada, bueno, en estrategias de producto completo, ¿vale? Análisis, diseño e implementación del producto completo, ¿vale? Con, bueno, pues las prácticas que conocemos de PMBOK y demás, ¿vale? Y sobre todo con un modelo de trabajo en cascada, bueno, con muy poco solapamiento y basado en los procesos que estén predefinidos en la compañía. Estamos hablando entonces de ingeniería secuencial, ¿de acuerdo? Eso es lo que llevamos haciendo toda la vida, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Introducimos un poco la parte evolutiva en el momento en el que entra en juego la concurrencia, ¿de acuerdo? La concurrencia o la iteración del producto, ¿vale? Y el ir creando el producto o tener una visión no de producto completo, sino de producto evolutivo que va evolucionando, es donde empieza a cambiar un poquito la cuestión, ¿vale? Podemos tener ingeniería concurrente, que no es más que pues, coger el producto completo y dividirlo en partes para ir haciendo entregas parciales, ¿de acuerdo?
¿Podríamos decir que eso es agilidad? En parte sí, ¿de acuerdo? Pero no dejaría de ser un modelo en el que se estudia el producto completo y después se va entregando en parte, no se evoluciona, ¿vale? Podemos tener prácticas ahí de incremento iterativo, ¿vale? Como los sprint, podemos tenerlos, ¿vale? Podemos tener fases solapadas, podemos tenerlo, pero también tendremos siempre ahí el conocimiento basado en el proceso que se esté ejecutando, no en las personas. Y ahí es donde está nuevamente la clave, ¿vale? Siempre que yo tenga el foco puesto en el proceso, ¿vale? Estaré haciendo partes de algo y no estaré cogiendo un producto mínimo viable y evolucionándolo, que es básicamente la base de la gestión evolutiva. La base de la gestión ágil es que yo voy a presentar al cliente un producto mínimo viable, ¿vale? Eso sí, no cualquiera, sino el producto mínimo viable que más valor le dé al cliente, ¿vale? Con la idea de ir incrementándolo y mejorándolo en sucesivas iteraciones, ¿vale? Ahí es donde las capas se solapan totalmente, ¿vale? Y donde entra en juego que realmente el conocimiento el que el proyecto finalice exitosamente depende fundamentalmente de las personas, ¿vale? Y ese es el modelo que se está empezando a implementar, ¿vale? Y si os fijáis, en un estudio incluso del propio instituto, de PMI, habla de que el 71% de las organizaciones a nivel mundial ya usan agilidad. A lo mejor en pequeños procesos, a lo mejor en pequeños equipos, pero ya se está usando agilidad. Ya se está usando un modelo de trabajo en el cual, a través de un primer producto mínimo viable e ir incrementando ese producto mínimo viable y evolucionándolo a raíz de los cambios que el propio cliente nos vaya introduciendo, que evidentemente esos cambios lo que implican es incremento de valor en su producto final o en su objetivo final, ¿vale? Es como se consiguen los resultados y vamos implementándolo. Pero es que Computer Associates nos dice también en un estudio que más del 75% considera que este modelo de trabajo, ¿vale? O estos modelos de trabajo son además clave para la transformación digital de las compañías, ¿vale? Y ahí es donde estamos, ¿de acuerdo? Todos queremos transformarnos digitalmente. La transformación es fundamental, ¿vale? Entonces, si queremos transformarnos y resulta que parece ser que este modelo funciona, bueno, pues vamos a ver si es posible incorporar ese modelo a nuestra organización. Y en eso es en lo que estamos, ¿vale? Claro, para eso tenemos que empezar a cambiar, pues, las formas de hacer, ¿de acuerdo? Las formas de hacer, ¿vale? Actualmente, ¿cómo gestionamos nuestros equipos? Los gestionamos de una manera tradicional, ¿vale? Es decir, tenemos una jerarquía donde las decisiones se toman arriba y se trasladan a través de las distintas niveles de la pirámide hacia los equipos que estarán posiblemente en el nivel inferior, ¿vale? Pero estaremos creando departamentos estancos, estaremos creando silos, que es como muchas compañías a día de hoy siguen trabajando, ¿de acuerdo? La burocracia que genera procedimientos, procesos, métodos para hacer cualquier cosa, ¿vale? Pues hace que todo lo que va trasladándose hacia abajo se pierda, por decirlo de alguna forma, lo que es la visión realmente del objetivo de la compañía. Y muchas veces, como por caso, lo que es el desarrollo de software, ¿no? El programador junior, incluso el senior, si me apuras, incluso el analista funcional, realmente no tiene claro cuál es el objetivo del cliente en ese desarrollo que está realizando, ¿de acuerdo? Y eso es, pues, graso error y prácticamente es uno de los elementos que darán al traste posiblemente con el éxito o posible éxito del proyecto, ¿vale? Claro, tenemos que cambiar un poquito esa forma de hacer. Lo ideal, el team of team, como os comentaba antes, ¿no? Equipos multifuncionales totalmente con una serie de, líderes, vamos a llamarlo así, pero líderes sirvientes, ¿no? Líderes que están al servicio de los equipos, solo para la coordinación de los equipos, ¿vale? Claro, ese es el otro paradigma, tenemos que pasar de uno a otro, ¿vale? Iremos pasando poco a poco, ¿vale? La idea es que las empresas que trabajan por equipos, ¿de acuerdo? Parece que consiguen mejores resultados. Y ahí tenemos los ejemplos de Google, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que seguramente habréis escuchado hablar de cómo se trabaja dentro de los equipos de Google, de cómo se trabaja dentro de los equipos de Apple, pues se trabaja básicamente en base a este modelo de red, ¿vale?
de equipos, ¿vale? Aunque la empresa como tal tenga cierta estructura vertical, porque no puede ser de otra manera, ¿vale? Bueno, pues entramos entonces en la parte de agilidad propiamente dicha. Claro, para yo conseguir que mis equipos trabajen así, ¿vale? Tengo que inculcar la cultura ágil, tengo que inculcar el agile mindset, ¿de acuerdo? Tengo que inculcar que esos valores y esos principios ágiles se lleven a la práctica, ¿de acuerdo? Porque trabajar con Scrum, ¿vale? O trabajar con Kanban, ¿vale? Es trabajar con herramientas ágiles, es realizar prácticas ágiles, ¿vale? Pero no es ser ágil, es hacer agilidad, pero no es ser ágil. Y en esta cebolla, que como se suele denominar, de la agilidad, ¿vale? Pues en la parte inferior tendremos pues esas herramientas, esos procesos, ¿vale? Esos mecanismos que nos van a permitir trabajar en agilidad, ¿de acuerdo? Kanban, pues Scrum como modelo metodológico, ¿de acuerdo? Y una serie de herramientas ágiles, ¿vale? Y en lo que es la parte de prácticas, pues tendremos nuestras metodologías ágiles al completo. Hasta ahí podemos adoptarlo en un equipo perfectamente, ¿vale? El problema es llevarlo eso un poquito más allá a la compañía. Y es donde empezamos a tener el salto, porque ahí necesitamos cambios estructurales y cambios culturales que hay que empezar a propiciar. Y es donde vamos a empezar a trabajar hoy, ¿no? En esos cambios de base. Hacer Scrum está muy bien, pero no solo hacer Scrum es ser ágil, ¿vale? Hacer Scrum es hacer agilidad, pero no es ser ágil. Para ser ágil tenemos que entrar en la cultura, tenemos que entrar en un entorno de colaboración, en un entorno de aprendizaje, ¿vale? En un entorno donde prevalezca el compromiso, prevalezca la transparencia. Esos conceptos que son los básicos de la filosofía Agile son los que realmente tiene que interiorizar mi equipo para poder trabajar de esa manera. Y entonces, al final nos reducimos a que trabajamos con personas y estamos hablando de personas. Y ahí estaremos ya en el paradigma verde, ¿vale? ¿Y qué personas son las que tenemos en un equipo Scrum? Pues en un equipo Scrum tenemos el dueño del producto, el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo como roles, ¿vale? Y lo que vamos a ver aquí ahora, en las dinámicas que vamos a hacer a continuación, va a ser qué mecanismos son los que tienen que empezar a pulsar estas personas, sobre todo el Scrum Master inicialmente, para conseguir que mi equipo trabaje en agilidad, ¿vale? El Scrum Master tiene dos funciones principales, la liberación de obstáculos, ¿vale? Aparte de, evidentemente, enseñar al equipo en la metodología ágil si el equipo no es ágil, ¿vale? Y la motivación del equipo, crear el compromiso en el equipo. El Product Owner tiene como cliente, tiene el compromiso de colaborar con el equipo, porque el Product Owner va a ser en agilidad un miembro más del equipo, ¿vale? Y tiene ese compromiso de colaboración con el equipo y de concreción de sus requisitos, de sus historias de usuario, ¿vale? Porque si realmente no hay compromiso por parte del Product Owner, pues tenemos un gran problema, porque es la persona que nos tiene que trasladar los objetivos, que tiene que estar trabajando con el equipo. Y el equipo tiene que tener pues, un entorno de trabajo basado en la autogestión, ¿de acuerdo? Y con modelos de trabajo ágiles, es decir, por ejemplo, la estimación en puntos de historia, ¿vale? Pero básicamente tiene que interiorizar y tiene que compartir esos valores ágiles, ¿vale? Y ahí es donde vamos a ver tres dinámicas, por decirlo de alguna forma, para poner en práctica este pequeño paso hacia la agilidad, ¿vale? Vamos a ver cómo el Scrum Master motiva o es capaz de motivar o generar compromiso y participación en el equipo a través de la reunión de retrospectiva, por ejemplo, y de una dinámica gamificada que vamos a hacer, ¿vale? Y cómo el Product Owner puede conseguir concretar mejor sus historias de usuario si lo hacemos también a través de una pequeña dinámica. Y cómo trabajaría el equipo, por ejemplo, a la hora de definir y de estimar sus tareas en el día a día, ¿vale? Comenzamos entonces con la retrospectiva con la función del Scrum Master de motivar al equipo y comprometer al equipo y hacer que el equipo realmente trabaje de manera ágil. Y para eso, las reuniones de retrospectiva de Scrum, que sabéis que son esas reuniones en las que el equipo reflexiona para ir intentando mejorar sus formas de hacer y, en consecuencia, de conseguir los resultados, ¿vale? Ahí es donde estaría el principal elemento para conseguir empezar a interiorizar estos conceptos de la metodología. Ahí es donde el Scrum Master tiene que hacer su labor de dar
la oportunidad de que cualquier miembro del equipo se exprese libremente, plantee sus soluciones a los problemas o plantee los problemas que puedan tener otras soluciones de otros compañeros, y donde dará cancha también a que el Product Owner también, desde el respeto, participe en esa mejora del equipo. Y fijaros que estamos metiendo al Product Owner, por decirlo de alguna forma, en una reunión de retrospectiva, que es una reunión donde el equipo habla de sus trapos sucios, vamos a llamarlo así, de cómo estamos haciendo de bien o de mal las cosas. Pero es que el Product Owner es un miembro más del equipo, y hasta que no cambiemos ese primer chip en el que el cliente no es más que alguien que forma parte del propio proyecto, porque además es el que más interés tiene en que el proyecto se termine con éxito, pues hasta entonces no estaremos realmente trabajando en agilidad, ¿vale? Mientras que sigamos teniendo al cliente como alguien en el que de determinadas cuestiones no debemos de informar, porque no vaya a ser que se dé cuenta de que no vamos del todo tan bien y tal, pues tenemos un gran problema, ¿vale? No estamos trabajando con transparencia, ¿vale? Y con visibilidad del estado del proyecto, que realmente como se necesita trabajar, ¿vale? Entonces, para crear este entorno en el que cualquier miembro del equipo, desde el analista, funcionario, arquitecto de software, por ejemplo, hasta el último becario que ha entrado en el equipo, sea capaz de expresar libremente su opinión, pues lo que hacemos es trabajar con una serie de dinámicas gamificadas, ¿vale? Como, por ejemplo, la dinámica del barco de vela que vamos a ver a continuación, ¿vale? Fijaros que el objetivo es que la gente participe. ¿Por qué? Porque si la gente participa, la gente va a tirar de esa mochila, va a tirar de ese conocimiento, de esa experiencia personal, y la va a aportar en el equipo. Y generamos ese entorno de aprendizaje, porque todo el mundo, si hay alguna técnica, algún método, alguna metodología que no conocemos, pues la persona que la pone encima de la mesa la tendrá que explicar y tendrá que formar a los compañeros en esa disciplina, ¿vale? Generando ese entorno de aprendizaje necesario en los equipos ágiles y ese entorno de confianza y de colaboración, que es lo que tenemos que tratar de intentar inculcar, trabajar dentro de los equipos ágiles, ¿vale? La retrospectiva del barco de vela es muy sencilla. Tenéis ahí una pequeña imagen, ¿vale? Donde los miembros del equipo, ¿vale? Esto es una retrospectiva de mi equipo de desarrollo, de uno de mis equipos de desarrollo, ¿vale? Va en función del objetivo definido en la retrospectiva, va incluyendo pues posits, ¿vale? En qué nos impulsa para conseguir ese objetivo, qué impedimentos tenemos para conseguir ese objetivo o qué riesgos podemos encontrarnos para conseguir ese objetivo. Y para conseguir ese objetivo hay que cumplir posiblemente unos objetivos intermedios, ¿vale? Con unos porcentajes, por ejemplo, como los que tenemos ahí, ¿vale? Bueno, entonces, libremente cada uno va poniendo pues lo que piensa, según su experiencia, según su conocimiento, que puede mejorar el trabajo, en este caso, sobre el objetivo que se defina. El objetivo puede ser entregar antes al cliente, entregar al cliente con un nivel de calidad superior al que se está entregando, o simplemente intentar implementar mecanismos dentro del equipo para que la cosa funcione mejor, ¿vale? Bueno, pues inicialmente se abre en esta dinámica una puerta que todo el mundo ponga ideas en cada una de las distintas partes de ese mural, ¿de acuerdo? Y después pasamos a la valoración, a la evaluación de esos elementos, ¿vale? Basándonos en los objetivos, vamos a ver qué impedimentos y qué riesgos van asociados a cada uno de esos objetivos, ¿de acuerdo? Y buscaremos las acciones correspondientes para permitir que se pueda evolucionar y evitar esos impedimentos, o intentar también evitar esos riesgos. O propiciar que esos elementos de impulso que tenemos identificados, ponerlos en marcha para que el equipo funcione mejor, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es una dinámica similar a esta, ¿de acuerdo? Nos vamos a dividir en grupos, ¿vale? Y en esa división en grupos vamos a trabajar con Mural, con una herramienta colaborativa que es Mural, ¿de acuerdo? En la que cada grupo pues tendrá un mural semejante a este, ¿de acuerdo? En el que, sobre un objetivo que yo lo comentaré a continuación, ¿vale? Vamos a ir pues cada uno poniendo al menos 1 o 2 posits, van a ser dinámicas cortas de 10 minutos, simplemente para practicar la dinámica, ¿vale? 1 o 2 posits para intentar después, sobre los objetivos que hayamos definido, colocar esos impedimentos e intentar valorar o evaluar alguna acción que pueda corregir ese impedimento,
¿De acuerdo? Así que si os parece, como aquí lo importante es el learning by doing, ¿no? Aprender haciendo, vamos a poner en práctica esta dinámica. Vamos a hacer que uno de los del equipo, una vez que ya os metáis en la sala, como la sala sois bastantes participantes y se va a generar de manera aleatoria, pues uno va a ser el que va a hacer un poco de Scrum Master, ¿vale? En Mural os voy a dejar en el chat del webinar, os voy a poner el enlace, ¿no? El enlace a Mural. Lo que he hecho ha sido compartir una sala, ¿vale? ¿Cuántos somos? Me están preguntando Ahora mismo cuántas. están conectados 74 participantes, 74, Sebastián. sí. Pues vamos a hacer grupos de 8 quizás, ¿no? Vale. Unos 10 grupos y así, o 9 grupos si acaso, ¿vale? Para repartirlo, ¿no? Y lo que hacemos es, os paso el link al chat. Ellos, una vez que accedan a través del link que estás poniendo en la sección del chat, Lo voy a hacer ahora. verán la necesidad de poner, Claro. poder mediante Google. Vale. Al entrar en Mural, si no estáis ya dado de alta, porque ya trabajéis con esa herramienta, ¿vale? Os pedirá registraros. Simplemente con el registro a través de vuestra cuenta de Google, entráis directamente, no tiene historia. Y entraréis en esta sala de Agile PMI, ¿vale? Entonces, como vais a entrar todos en esa sala, cada equipo, ese Scrum Master que yo digo, se creará un mural. Lo que pasa es que el mural no lo vais a poder crear aquí en esta sala. Tendréis otra sala que será con vuestro nombre, Pepito Room, ¿de acuerdo? Ahí creáis un nuevo mural, ¿vale? Y os aparecerá, a la hora de crear ese mural, unas plantillas que son Agile WS, ¿vale? Ahí tenemos las dos plantillas que he creado para el día de hoy. La plantilla de retro, es la plantilla del mural, ¿vale? Pulsáis en la plantilla de retro y creáis el mural para ese equipo, ¿de acuerdo? Ya todos sabéis que le ponéis un nombre y ya todos sabéis cuál es el mural de vuestro equipo, con lo cual los participantes en ese equipo abren ese mural y trabajan en ese mural. El trabajo en ese mural es sencillo, a crearlo rápido, ¿vale? Simplemente tenemos a ver si aparece. Bueno, vamos a ver. Voy a coger uno que tengo de ejemplo, ¿vale? Tenemos el dibujo, ¿vale? Tenemos el dibujo del barco de vela con las distintas partes, ¿vale? Y simplemente pulsando, haciendo doble clic, pues mayor comunicación. ¿De acuerdo? Sería, por ejemplo, uno de los objetivos parciales que yo me puedo plantear. Pues lo pongo en la parte de objetivos parciales. Lo ponéis pequeñito y listo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y así, pues, cada uno que ponga dos POSIT. Uno en impulso, otro en impedimento, uno en riesgo y otro en objetivo, otro... Y entre todos debatís, ¿vale? Bueno, pues para conseguir este primer objetivo tenemos un impedimento que para tal, pues tenemos que ejecutar la acción tal, ¿vale? Va a ser una pequeña dinámica de 10 minutos nada más para hacer eso. Mural es sencillo porque es doble clic y escribo. Una vez que estén escritos, cada uno hayáis escrito los dos POSIT, simplemente como estaréis en una sala, podéis abrir las cámaras, os podéis ver y podéis hablar, pues vais diciendo qué objetivos vais a coger para estudiar qué impedimentos y qué riesgos están asociados y qué acciones vais a ejecutar. Ya digo, son 10 minutitos simplemente para probar un poquito la dinámica, ¿vale? Y espero que así podáis ver, ¿vale? Yo únicamente eso, Sebastián, voy a pedir que por favor todos intentemos ser colaborativos, ¿vale? Dentro de nuestros grupos que se asignan aleatoriamente y que pongamos por favor las cámaras para, como decía inicialmente, acercar estas distancias que obliga a través del ordenador y el evento ser un webinar, ¿no? Y luego, por último, está incluyendo en el chat, Elena, la importancia que tenemos hoy de que incluyáis dentro de vuestro nombre vuestro ID para poder gestionar el tema de los PDUs, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellos que no lo hayáis leído, por favor, en un minutito lo tenéis en lista de participantes, en vuestro nombre, le dais clic derecho, más renombrar, ¿de acuerdo? Y ponéis vuestro nombre,
y vuestro ID de PMI, ¿de acuerdo? Por favor, no os olvidéis. Y ya, Rafa, cuando quieras nos divides en... Venga, acordaros, uno que haga de Scrum Master, que entre en su sala, ¿vale? En su nombre propio sala, ¿vale? Cree un nuevo mural y en la categoría Agile WS, la plantilla retro es la que tenéis que usar ahora, ¿vale? Abrimos, creamos un mural que en esa plantilla retro y listo, ¿de acuerdo? Venga, suerte. Abrimos la sala y lo pongo para que automáticamente dentro de 10 minutos volvamos todos a la principal, ¿vale? Os saldrá un aviso 30 segundos antes de que se cierre la sala para que estéis preparados. Hay algunas personas, comentaros, que están poniendo en el chat que pongan workspace name. No he logrado entrar en el mural. Vamos a intentar solucionarlo entre el soporte que estamos detrás, ¿vale? Para ayudaros. Ya podéis lanzarlo cuando quieras, Rafa. Vamos a ello. Hasta ahora. Hasta ahora. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Buenas. Hola, ¿qué tal? Yo me he perdido un poco. Nos han cortado ahí la sesión de trabajo. Bueno. Me voy a quitar el mute. Nosotros nos hemos perdido un poquito porque no habíamos, el objetivo del ejercicio no lo habíamos entendido. Entonces, claro, por avanzar lo que hemos hecho ha sido, pues venga, la propia retro, ¿no? Si nuestro objetivo es la propia retro y tal, pues vamos a intentarlo así. Claro, definir unos objetivos y en la propia retro definir objetivos a alcanzar para la propia retro, para hacer bien la propia retro, impedimentos, riesgos y cuestiones que nos pueden impulsar o favorecer en la ejecución. Esa era la idea. Otra cosa que nos ha pasado, Seba, lo digo por si le ha pasado algo, es que algunos del equipo no podían entrar. O sea, el que ha hecho de Scrum Master ha entrado en tu enlace, ha creado la sala, de ahí nos ha cogido un link y nos ha vuelto a pegar al equipo en el de este de Zoom y ya. Para que entrarais en el mural. Claro, pero algunos hemos entrado y otros no han conseguido entrar a ese segundo. Entonces, bueno, hemos compartido pantalla y lo veían o nos lo chivaban y lo copiábamos el resto. Digo por mejorarlo para la segunda. Claro, poquito tiempo y no da lugar a... No, pues bueno, al final, bueno, tú sabes, nos hemos apañado y lo hemos gestionado, ¿no? Pero por si hay algo que no hemos entendido cuando lo has explicado y lo hemos estado haciendo mal. Hay uno que debe hacer de Scrum Master que es eso, que comparte. Y si de entrada del equipo no ve la sala, pues lo que puede hacer es eso, compartir un link al resto del equipo que entren en esa sala para que todos los equipos entren en una sala concreta. Eso es lo primero. Lo mismo que he hecho yo, compartir el link para que entréis, en este caso, en la sala, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí ya la definición del objetivo. En este caso, el objetivo, bueno... Iba a comentar a lo mejor algún objetivo general, pero da igual. La idea es que cada equipo, como hemos hecho en el nuestro, hemos decidido un objetivo y hemos ido escribiendo impedimentos, riesgos y tal para el equipo. Lo importante de la dinámica, y es ahí donde quería llegar, es que no hay nadie que diga cómo se tienen que hacer las cosas para mejorar, ni cómo el equipo tiene que trabajar a partir de ahora sino que es todo el equipo el que pone encima de la mesa, cada uno con su experiencia y con su conocimiento, lo que cree que puede aportar para la mejora del objetivo que se esté evaluando. ¿Vale? Y son todos los que deciden cómo impacta cada impedimento, cada riesgo en cada objetivo y qué acciones son las que habría que tomar en cada objetivo. Bueno, el trabajo totalmente colaborativo entre todos los miembros ¿vale? Al final algún post hemos logrado poner. Bueno, vale. Bueno, en la siguiente dinámica que tenemos... La siguiente va a ser más cómoda, va a ser más fácil porque como va a ser una dinámica para trabajar lo que es la técnica del planning poker, en este caso de las camisetas, pues ya os tengo preparado en la plantilla las historias de usuario, ¿vale? Las tareas están ya. Solo tenéis que colocarlas en lo que es la estimación que estimáis oportuna en cada uno de ellos. Ahora comentaré un poco cómo vamos a hacer esa dinámica, ¿vale? De acuerdo. De todos modos, hemos aprovechado también para hacer un poquito de networking, ¿verdad? Claro, hombre, y un pequeño punto y mira caras conocidas, en mi casa Carlos y bueno, Antonio, pues ves, ya estamos más cercanos, ¿no? Por eso insisto muchísimo en que intentéis, por favor, dentro de lo posible, poneros vuestra cámara, ¿vale? Venga, pues ya te Sebastián. Y eso, hombre, quiera que no, hombre, tenemos poco tiempo y también es complicado pero al menos poner en juego estos conceptos que realmente pues, son los que hace falta empezar a cambiar en los equipos, ¿vale? Que sea el equipo propio el que se responsabilice de las acciones a realizar y para eso tenemos que darle cancha al equipo en que proponga, ¿vale? Y en que valore esas acciones, ¿vale? Claro. Bueno.
Deciros todos un único inciso, ¿vale? Que nos vamos a ir un poquito hoy de tiempo, como estáis viendo, ya son y 39, pero creemos que realmente merece la pena, entonces espero que podáis, gran parte de vosotros, seguir con nosotros, más o menos igual sobre las 12, 12 y pico ya podremos desconectar. Sobre las 12 supongo que podremos más o menos terminar, porque ahora vamos a ver la parte del brain rating y demás, y después entramos en la parte del planning poker, que casi todo el mundo en alguna ocasión ha escuchado hablar o incluso ha practicado, con lo cual vamos a hacerlo de otra manera, pero... ¿Vale? Fenomenal. Pues nada, te dejo ya. Gracias. Venga, perfecto, a ti. Venga, pues pasamos entonces a la siguiente cuestión, que era el Scrum Master tiene que motivar al equipo y hacer también un poco esa labor de comprometer al equipo y hacer que empiece a interiorizar esta nueva cultura, ¿de acuerdo? Y por parte del Product Owner, por ejemplo, para la hora de la definición de los requisitos, ¿vale? A la hora de trasladar los requisitos al equipo, ¿de acuerdo? También, no sé si está presentando. No estoy presentando, perdón, disculpadme que como puse la presentación, estoy, según lo que aparece aquí, sí aparezco que ¿estáis viendo la presentación? Te estamos viendo a ti. Vale, pues finalizo la presentación y la vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? A ver, espérate. Ahora sí. Ahora llega. Perfecto. Vale, disculpa. Vale. Bueno, como decía, por parte de otro rol, que es el Product Owner, ¿vale? Su principal función es trasladar los requisitos, ¿de acuerdo? Y acordaros de una cosa, el Product Owner es un miembro más del equipo, ¿de acuerdo? Va a estar en las reuniones de planificación, va a estar en quizás reuniones de trabajo, ¿vale? Vamos a tener que poder acceder a él en el momento en el que nos haga falta, ¿vale? Pero sobre todo, por su parte, tiene que dejar clara cuáles son los requisitos, ¿vale? Y ahí entramos en la toma de requisitos tradicional, cómo se hacía y tal, y cómo después un departamento de análisis o un área de análisis interpretaba esas indicaciones y las traducía y se las trasladaba al resto del equipo. Aquí cambia radicalmente el tema. O sea, el Product Owner se tiene que sentar con el equipo y trasladarle de primera mano los requisitos. El equipo interrogará al Product Owner sobre posibles matices o dudas o problemas que pueda haber en el requisito o en la funcionalidad que se esté definiendo, ¿vale? Y el Product Owner tiene que estar a disposición ahí para ello. Claro, volvemos a los mismos problemas de la parte de la reunión de retrospectiva, que hay, gente que por su forma de ser es más participativa y gente que es menos participativa. Y el Product Owner, junto con el Scrum Master, con mi jefe de proyecto, con mi gerente de cuentas en un momento determinado dentro de la misma reunión, pues quizás a mí me hace un poquito entrar en algo de nervio y no participar del todo en esa reunión. ¿Cómo podemos subsanar eso? A través de técnicas también como la técnica de brain rating, ¿vale? También sirve para las reuniones de planificación de los sprints. Cuando estemos hablando de nuestras tareas, ¿vale? Y estemos definiendo nuestras tareas, hay veces que hay distintas versiones o distintas perspectivas dentro del equipo. Pues en vez de ponernos a hablar todos o por turnos y tal, mejor escribimos. El hecho de escribir las ideas, primero me hace reflexionar al mismo tiempo que la estoy escribiendo y después como estoy escribiéndola, pues la suelto y ahora ya le pasaré la idea al compañero, que el compañero la lea, la reflexione y aporte, ¿vale? Entonces, en la técnica de brain rating básicamente se basa en que cada uno, sobre el requisito que se esté estudiando o sobre la tarea que se esté analizando, va a escribir su sugerencia de cómo resolver esa tarea, cómo darle solución a ese requisito. Y sin tenerlo que comentar en grupo, lo va a pasar al compañero. Todos pasan al compañero su solución hasta que tu tarjeta llegue otra vez a ti. En esa tarjeta que te devuelven a ti, tendrá tu idea más la aportación del resto de compañeros, ¿vale? Podemos hacerla una a una, cada una de las tareas, o decir cada uno que coja una tarea, que ponga su primera reflexión y que lo pase al resto del equipo. Con lo cual, al final, habremos, si somos un equipo de 6 o 8 personas, pues de una tacada, en una ronda, hemos propuesto distintas soluciones para 8 requisitos o 8 tareas. ¿De acuerdo? Después se ponen en común y se define cuál es la línea a seguir, ¿vale?
La técnica simplemente se basa en eso, en lugar de cada uno habla, expone su solución, el otro la contrarresta, tal, y empezamos a tener ahí una conversación, a veces de besugo, ¿vale? Bueno, pues simplemente escribo mi reflexión y la paso. El otro compañero la lee, reflexiona, escribe su reflexión y la pasa. Al final de la ronda tendremos 8 tareas que están analizadas por todo el equipo y la ponemos en común, ¿vale? Oye, pues mira, mi idea era esta, pero fulanito ha dicho que tal, fulanito ha dicho que tal, yo creo que podemos optar por esta opción. Se coloca en el panel correspondiente y después se estimará, ¿de acuerdo? La parte de la estimación es la que vamos a hacer a continuación en la siguiente dinámica. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Dudas? La cuestión es volver a lo mismo, a hacer participar a todo el mundo, escuchar las aportaciones de todos o reflexionar sobre las aportaciones de todos, y para evitar, pues eso, que haya personas que son más retraídas, que no participen o que no se atreven a dar una opinión, pues lo hacemos así, escribiendo. Además, sabéis que la escritura también pues obliga a reflexionar un poco sobre lo que se está escribiendo. Generamos compromisos, generamos que la tarea ha sido co-creada, que es lo que se suele decir, entre todos, con lo cual todo el equipo está satisfecho con esa tarea, se estima y todo el mundo estará comprometido con esa estimación de esa tarea. ¿Qué es lo que intentamos conseguir? Compromiso, ¿vale? Y en este caso responsabilidad de todo el equipo, ¿vale? Esa, no hacemos una dinámica sobre brain rating porque nos podríamos llevar aquí 1 hora para estimar 4 tareas y media, entonces eso ya sí que no cabe. Vamos a hacer la última parte que quería yo también mostraros como elemento interesante, importante para introducirnos en esta cultura ágil, ¿vale? Que sería la estimación ágil o la autogestión de los equipos. La autogestión es fundamental y eso casi sería fruto de otro webinar, ¿no? Pero al menos que el equipo sea capaz de autoorganizarse para definir esos requisitos o esas tareas, estimarlas, ¿vale? Y trasladarle al product owner, al cliente, pues esa estimación para que la acepte y pongamos en marcha el sprint. Solo con que todos participemos de eso ya generamos ese compromiso y por supuesto vamos a generar también confianza en el cliente, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo conseguimos? Porque otro gran problema es cómo conseguimos una estimación única de una tarea o de un requisito para todo el equipo. Porque, claro, cada uno tenemos nuestra mochila, como dije antes, ¿vale? Cada uno tenemos nuestro bagaje y a lo mejor yo soy experto en, yo qué sé, en ASP.NET MVC y para mí hacer un módulo o un pequeño web service en tal, pues son minutos, ¿de acuerdo? Y sin embargo, para otro compañero del equipo puede ser un mundo. Pues voy a tener que llevar 1 hora y media para poder hacer esto, ¿vale? Bueno, pues ahí es donde está primero las técnicas que vamos a ver, como la de Planning Pocket, y después un poco la forma de trabajar en equipo ágil para dar solución a este tipo de conflictos, ¿vale? Bueno, en todas las slides os tengo un link donde más o menos cuentan, pues eso, alguna dinámica o cómo hacer este tipo o poner en marcha este tipo de mecánicas. Cuando un equipo estima, tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero, el elemento de estimación, ¿vale? Sabéis que los equipos ágiles estiman en base a puntos. El punto es una cosa que es algo abstracto, que hay que definir en cada proyecto, porque tiene que ver no solo el esfuerzo del equipo en hacer la tarea o cumplir el requisito, sino además pues, la complejidad técnica de las soluciones, la capacidad de colaboración con el cliente. Hay clientes más colaborativos, gente menos colaborativa. Un proyecto puede tener muchos flecos, ¿vale? Para que ese punto, esa definición de punto sea relativamente compleja. La fácil es la hora ideal, ¿vale? La hora ideal es la hora en la que a mí, si me dan una tarea, a mí me cuesta trabajo terminar esa tarea. Es decir, el esfuerzo que a mí me cuesta terminar la tarea, ¿vale? Y eso es mío, eso no es de nadie. Eso es algo mío y es seguro que si yo digo que en esta tarea voy a tardar media hora, voy a tardar media hora porque yo me conozco, sé cuáles son mis limitaciones y sé cuál es mi habilidad y mis conocimientos en esa historia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el resto de compañeros no tiene por qué tener la misma estimación. Habrá que cada uno dar su estimación y después ponerlas en común, ¿de acuerdo? Porque cada uno tenemos, y vamos al paso 2, nuestras habilidades, nuestras competencias y nuestro conocimiento. ¿Cómo ponemos en común en agilidad esas distintas estimaciones? Estableciendo rangos para estimar. Yo no estimo, pues yo voy a tardar media hora, pues yo voy a tardar 45 minutos, pues yo voy a tardar 20 minutos, pues yo voy a tardar... No, sino que se ponen unos rangos, oye, solo podemos estimar en base a 5, 10, 15, 20, 25, por ejemplo. O lo que hace Planning Pocket, la serie de Fibonacci, la sucesión de Fibonacci, ¿vale? Donde los primeros
cambios son muy pequeños y después se empiezan a agrandar los rangos, ¿vale? Porque las tareas tenemos que tender a que sean pequeñitas en agilidad, ¿vale? Entonces, cuanto más pequeña la tarea, mejor, y con la serie de Fibonacci afinamos mejor, ¿vale? En definitiva, yo puedo poner que una tarea puedo tardar 3 horas ideales o 3 puntos o 5 puntos. No puedo poner 4. Si yo pienso en 4, tengo que elegir o 3 o 5. Ahí es fácil, como son tareas pequeñas, pero cuando voy a una tarea un poquito mayor, que tengo que elegir entre 8 o 13, pues puedo estar pensando en 9, 10, 11, 12, y tendré que coger el 13 o el 8 en función de lo que yo crea que a dónde se acerca más. Y el compañero también cogerá 13 o 8. Y unos cogerán 8, otros cogerán 13, y habrá alguno que ponga un 5. Pues el que pone un 5, que es el que se sale de la norma, tendrá que explicar por qué. ¿Vale? Oye, no, porque es que yo creo que esta tarea es mucho más fácil, porque es que resulta que hay un mecanismo en la jerarquía de objetos de .NET que me permite de manera automática hacer esto. Oye, y el resto del equipo es que no lo conocía. Oye, pues al final la tarea que todo el mundo estábamos pensando que era 13, al final se va a 5. O se va a 7,5. O se va a 8,20. A lo que queramos. No tiene por qué ser ya la estimación real, no tiene por qué ser la de la carta. ¿Vale? La de la carta es para poder jugar y para poder generar este debate. Yo pienso que es 13, yo pienso que es 5, pues tú porque piensas que es 13, tú porque piensas que es 5, pues qué dificultades ves, qué problemas ves y cómo podemos dar una solución única a la tarea. De esa manera se debate y se consigue una única estimación con la que todo el equipo está de acuerdo. Y eso es lo que genera responsabilidad y compromiso de nuevo, ¿vale? Luego es una estimación de esfuerzo, pero por consenso de todo el equipo, ¿vale? Generar una dinámica de estimación de póker iba a ser un poco compleja, ¿vale? Pero hay otras técnicas que no son estimación del póker, como puede ser la del elefante blanco o las tallas de camiseta, que es más sencillo, porque yo no tengo un conjunto de cartas muy grande, sino que tengo básicamente 5 tallas, XS, S, M, L y XL. Y ese es el nivel de dificultad de la tarea. XL será una tarea laboriosa y que nos va a llevar bastante tiempo, y XS, pues una tarea pequeñita que nos va a llevar poco tiempo, ¿vale? Como primera aproximación es muy simple, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es tener un panel como el que veis ahí, con las 4 o 5 categorías, en este caso de tallas de camiseta, por ejemplo, o de lo que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Y todos los miembros van cogiendo el requisito que hay en el backlog, ¿vale? Y lo van colocando donde creen que es la estimación más lógica. Claro, todos no pueden coger todas a la vez, con lo cual, ¿qué es lo que haremos? Haremos una ronda. Llegará un primer miembro, cogerá un primer requisito, lo colocará en su sitio, lo explicará, el resto lo escucha, pero no dice nada. Cogerá otro miembro, otro requisito, el siguiente miembro lo pondrá en su sitio, lo explicará y los demás no dicen nada. Y cuando estén todos los requisitos puestos, ¿vale? Entonces, cuando pasaremos a qué opinamos los demás de cada uno de esos requisitos. Es decir, yo creo que el requisito 1 lo has puesto en una estimación media, y sin embargo yo creo que es una estimación larga o XL, ¿vale? ¿Por qué? Pues yo creo que eso por esto y por esto y por esto. Si el equipo está de acuerdo en que esa estimación en lugar de media es XL, pues se cambia a XL. De forma que después de 2 o 3 iteraciones, cada cosa está en su sitio, ¿de acuerdo? Y hemos conseguido, pues, clasificar las historias de usuario o las tareas en función a su dificultad, ¿vale? Eso se quedará ahí y cuando vayamos incorporando las historias de usuario o las tareas al sprint o a la planificación del sprint, pues iremos ya afinando en esa estimación y haremos ya un planning poker para decir no es medio, sino que son 8 puntos o son 8 horas ideales. ¿Se entiende? ¿Dudas? Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora entonces para implementar esta dinámica? Bueno, volvemos a entrar en el mismo sitio, ¿vale? A ver dónde estoy. Aquí. ¿Vale? Y me voy de este panel y me voy a ir a un panel de camisetas, ¿vale? Tenéis otra plantilla que es la de las camisetas, ¿de acuerdo? Bien, en los equipos que hagamos ahora hay una serie de historias que básicamente es la preparación de una paella, ¿de acuerdo? Esta dinámica la hago en honor a Sarai, que yo sé que le gusta, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es cada uno, el primero que nos toque, pues cogemos preparación de las mesas. Bueno, quizás esa no sea la primera, podemos ir a yo qué sé, a compra de ingredientes, ¿vale? O compra de ingredientes, yo creo que como tenemos que comprar para hacer una paella que va a tener, por lo visto, carne y pescado, pues hay que comprar aquí en el mercado la carne y el pescado, por eso puede ser una estimación media, ¿de acuerdo? Y la colocamos ahí.
se explica, se dice más o menos el porqué y pasa al siguiente miembro que va a preparar el caldo y la va a poner donde crea que es conveniente. Cuando ya estén todas puestas, pues habrá una ronda de decir, oye, yo creo que compra de ingredientes, eso va a ser más bien rapidito, no va a ser, y lo movemos de sitio. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, hasta que se quede el cuadro con cada una de los requisitos dentro de lo que es la estimación correspondiente. ¿De acuerdo? Pero luego eso cómo se transforma en los puntos que has comentado. No, claro, aquí podemos hacerlo de dos formas. O después se hace una estimación del póker para afinar el punto, o ya de por sí el equipo, que es lo que suele hacer cuando los equipos funcionan con esta dinámica, cada una de los rangos son un rango de horas o puntos, ¿vale? El small, el XS, por ejemplo, puede ser a lo mejor una tarea entre 0 o 10 minutos. La S, por ejemplo, es una tarea entre 10 minutos y media hora. El medium es una tarea entre media hora y una hora, ¿de acuerdo? De manera que si está la tarea ahí, sabemos que nuestra estimación está en torno a ese rango, ¿vale? Acordaros que las estimaciones en agilidad no son exactas, ¿vale? Nunca, ¿de acuerdo? Aunque yo diga 3 puntos, el concepto punto no significa 3 horas de reloj, ¿de acuerdo? Incluso las 3 horas ideales tampoco son 3 horas de reloj, son 3 horas de dedicación a la tarea, ¿vale? Como cual, no son exactas, me vale establecer rangos, ¿de acuerdo? Siempre intentando mejorar y estar, a ser posible, en la parte pequeña del rango y no en la parte alta del rango. Entonces, lo normal, si el equipo utiliza esta técnica, es que ya tenga establecidos los rangos en cada uno de los marcos, ¿de acuerdo? Y ya sepamos que si una tarea está en el marco del XS, pues ahí tenemos máximo 10 minutos para ejecutar esa tarea, ¿de acuerdo? Y así con todos los rangos, ¿vale? Y si a lo mejor estamos hablando de que tenemos un abanico más amplio y no nos vale con 5 o 6 rangos, pues te colocamos las tareas y después, en función de cuándo haga falta hacer esa tarea, nos hacemos un pequeño planning poker para estimar esa tarea con las cartas o con los rangos que hayamos definido en el planning poker, ¿vale? Es lo que se suele hacer. Vale, Y una pregunta, si por ejemplo tienes tu equipo distinta gente que tenga distinta experiencia, sí, para una persona puede ser una S y para otra persona puede ser una L, por el tiempo claro. ¿Qué haces? ¿Primero preasignas la tarea a una persona, entonces tomas esa o después...? No. Tenemos que, una cosa es la estimación y otra cosa es la ejecución. Nosotros estamos estimando, ¿vale? Yo estimo que la tarea de compra de ingredientes yo estimé que era medium y después llegó un miembro del equipo que dice, no, eso mejor lo ponemos en small. ¿Por qué? Porque yo voy a Mercadona y compro la carne, el pescado y tardo 10 minutos, ¿de acuerdo? Ah, vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a comprar en el Mercadona? Bueno, pues si lo vamos a comprar en el Mercadona porque el cliente no tiene una exigencia especial de que quiera tener las gambas de Huelva y la carne del Bierzo, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor nos vale. Entonces nos vamos al Mercadona, si todos estamos de acuerdo, nos vamos al Mercadona y compramos los ingredientes en 10 minutos. Ahora, ¿quién va a hacer esa tarea? Bueno, al que le toque. O sea, quiero decir, el equipo después en su autogestión, ¿vale? Es el que cogerá y al miembro que le toque hacer esa tarea o que decida hacer él esa tarea, el que sabe que tiene un compromiso de tardar 10 minutos en hacer esa tarea. ¿De acuerdo? Pero una cosa es la ejecución, que se hará en los daily, ¿vale? En las reuniones de daily diaria, donde yo digo lo que hice ayer, qué tarea hice y qué tarea voy a hacer mañana, porque el equipo se autogestiona. ¿Vale? Por eso tenemos que llegar a cambiar la mentalidad. La cuestión no es que nadie me diga a mí qué tengo que hacer o cuánto tengo que tardar en hacer algo, sino que sea el propio equipo el que decida la estimación y el que decida quién es el que va a hacer esa tarea, en el sentido de que cada uno elige la tarea que va a hacer al día siguiente, por decirlo de alguna forma. Lo lógico es que sea una tarea de su área de actuación, evidentemente. Si soy un analista, pues será de análisis posiblemente, y si soy un programador, pues será de codificación, ¿vale? Pero eso lo decide el equipo en los daily, día a día. Las tareas no se asignan en un sprint al principio del sprint, ni mucho menos. Se van asignando cada día en el daily. Y lo que hemos hecho al principio del sprint es estimar para que todo el mundo tengamos claro cuánto tenemos que tardar en hacer las tareas y, sobre todo, si cumplimos con el sprint. Es decir, si al cabo de 3 semanas o el tiempo que se tenga decidido de sprint, vamos a conseguir el objetivo. Y eso dependerá mucho de la capacidad del equipo. Por eso se estima en base a la capacidad del equipo. Eso 500 puntos por sprint o 500 horas ideales por sprint que el equipo tiene como capacidad, como velocidad. ¿Ok? Ok. Venga, muy bien. El tema de padding y relleno, ¿cómo se solventa? Entiendo que por eso, ¿no? Porque los equipos son autosuficientes y saben... Claro,
Claro. Ahí, al final, lo importante es que el equipo tenga la capacidad tanto de estimar y generar pues ese trabajo en colaboración, como de implementar los mecanismos para caso de que haya algún pequeño desequilibrio o veamos que no vamos llegando a finalizar el sprint como deberíamos de hacerlo, pues introducimos los cambios y las modificaciones necesarias para poder cumplir el objetivo, que al final es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que tener siempre la vista en el objetivo y el equipo tiene que ser capaz de autogestionarse para conseguir ese objetivo. Ese es básicamente la clave del trabajo en un equipo ágil. ¿Vale? Pero, Seba, siguiendo con la duda del compañero, el tema del relleno, ¿tendríamos que tenerlo en cuenta en cada una de estos apartadillos que estamos estimando y luego ir gestionándolo en esos sprints? Claro. Sí, ¿no? Vale. Claro, es que yo cuando voy a valorar... Tenemos siempre tener en mente, cuando nosotros estamos diciendo si es una tarea más complicada o menos complicada, siempre tener en cuenta ese relleno, Claro. Y luego en los sprints, cuando tú te planificas, bueno, pues vamos a hacer esta tarea, te vas gestionando qué vas a hacer en ese sprint. Si te desvías, es cuando luego tienes que gestionar ese desvío dentro de la estimación del sprint. ¿No? Y acordaros que el sprint tenemos un gráfico, que es el gráfico burn down, ¿vale? Que nos va dando un poco si vamos más o menos alineados con conseguir el objetivo o no. Y acordaros siempre que los sprints normalmente empiezan mal, ¿vale? Porque se anticipan riesgos, se anticipan tareas que son complejas y que pueden dar lugar a errores, ¿vale? Y con todo eso tenemos que contar, ¿vale? Además, si un sprint no empieza mal y vemos que parece que todo va genial, hay que pararse un poco y pensar si no estamos cogiendo las tareas fáciles primero y después nos vamos a encontrar con los problemas a 2 días de la entrega del sprint, ¿vale? Entonces, claro, todo eso tiene que entrar en la valoración. Por eso al final se genera ese punto, ¿vale? Cuando el equipo ya empieza a trabajar en agilidad, el concepto hora empieza a sobrar, porque es más un concepto de esfuerzo y de capacidad de hacer las cosas, ¿vale? Y entonces en esa valoración de todo entra la definición del punto. Pues este punto tiene en cuenta que para este proyecto hay una complejidad técnica importante, y tenemos un punto más o menos que nos da solución a la complejidad o a la magnitud del proyecto. De acuerdo, gracias. Sí. Sebastián, son las 12, ¿de acuerdo? Y pues está yendo un poquito más gente. Comentaros que lo más seguro, si hablaremos Sebastián y yo para tener una nueva sesión, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque también tenemos un caso, nunca hemos trabajado en base a un caso y sería muy interesante de cara a futuro pues tener una en la que veamos también esto de la autogestión, esto del padding, todas esas dudas que os están surgiendo. De cualquier modo, como decía inicialmente, en la última slide aparecerán datos de Sebastián para resolver vuestras dudas, pero para no dilatarnos mucho más, vamos a avanzar, si os parece, ya la dinámica, ¿vale? Y seguimos, ¿de acuerdo? Vale, después de la dinámica, básicamente unas conclusiones y en todo caso un poco de ruego y preguntas y completamos, ¿vale? Venga, pues si queréis, damos paso. Es lo mismo que hicimos antes. En el link que teníamos antes entramos, ¿vale? Hay alguien que se encarga de generar el mural y compartirlo a través del chat de la sala al resto para que entréis y simplemente recolocar las historias de usuario, ¿vale? A ver cómo lo hacemos en base a la dinámica. Venga, pues Rafa. La abrimos durante 10 minutos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hola de nuevo a todos. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo ha ido esta segunda sesión? ¿Mejor? ¡Qué hambre! Yo ya huelo hasta comida. ¿A que sí? El caldo ya está preparado. Voy a comer paella hoy. No sé. Ya está, ¿no? Está claro, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, supongo que estamos todos ya aquí en la sala, ¿no? ¿Ahora sí lo estáis viendo? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues ¿qué tal? En esta sí ha habido un poquito de más tiempo, ¿no? Es cuestión de ir colocando el tema y tal. Simplemente para finalizar ya... Uy, me he llevado para allá para finalizar ya simplemente unas conclusiones básicas, ¿vale? Es decir, hemos estado hablando de si nos hace falta realmente implementar la agilidad o no, ¿vale? Es decir, ¿queremos ser ágiles o simplemente no nos vale con hacer agilidad, con trabajar con Scrum en equipos pequeños y demás? Es un planteamiento que tenemos que hacernos siempre a priori. Tenemos que tenerlo claro.
Si mi organización necesita ser ágil, pues implementemos los mecanismos para ser ágil. Si hoy no entra en mis cálculos que podamos pasar agilidad organizativamente de una manera rápida, pues vamos a empezar por hacer ágiles a los equipos que tienen que trabajar en agilidad, que seguramente den mejores resultados en agilidad, a plantearnos una transformación de la compañía. Por tanto, agilidad organizativa frente a agilidad técnica, ¿vale? Y después poner el foco en las personas, ¿vale? Los equipos tienen que ser autogestionados, la dirección tiene que apoyar este cambio, porque si no, aquí la cosa no funciona. Y el Scrum Master inicialmente y después cualquiera del equipo, ya como Scrum Master también, dentro de lo que es la madurez en el que se va adquiriendo en agilidad, pues tienen que intentar hacer que todo el mundo participe, que todo el mundo tome participación en las estimaciones, en las discusiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dos elementos básicos y fundamentales: equipos autogestionados y multidisciplinares, ¿de acuerdo? Tenemos que conseguir que cualquiera del equipo pueda hacer cualquier cosa, casi. El 90% de su tiempo estará haciendo en lo que es experto, pero en un momento dado tiene que ayudar a un compañero o hacer algo, ¿vale? Y bueno, simplemente la cita de Charles Darwin, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, ni tampoco el más inteligente, sino que es el que más tiene capacidad de adaptación al cambio tiene. Y eso hoy en día es nuestro día a día, ¿vale? Esa adaptación al cambio. Por mi parte nada más, muchísimas gracias, ¿vale? Ya supongo que damos pocos, pero gracias, ha sido un placer dar este webinar con vosotros y espero que os haya servido para poder empezar a implementar esta transformación hacia la agilidad. Muchas gracias. Y muchas gracias, Saray. Gracias a ti, Sebastián. Ha sido un auténtico placer compartir contigo esta horita y media, y a mí personalmente, me imagino que es compartido con otras personas, así como lo están poniendo ya por el chat, el que nos hemos quedado con ganas de más, ¿no? Ha sembrado como la semilla en muchos de nosotros, sobre todo con estas dinámicas, que lo hace como mucho más interactivo, pero desde luego tenemos que ver la posibilidad de lanzar un evento nuevo juntos en el que podamos profundizar y seguir indagando, ¿no?, en esto de equipos autogestionados, multidisciplinares, co-creación, en todos estos términos que día a día van cambiando las organizaciones. Sebas, 52 personas conectadas, 1 hora después, un sábado, con la complejidad que requiere y con tal, o sea que... Totalmente, así que para que veas que interés hay mucho, y además agradecemos a los que están aquí hasta ahora todavía que continúen. Y a vuestra disposición, ahí tenéis mi correo, si queréis que bueno, no tengo ningún problema por aclarar cualquier duda o ponerme a vuestra disposición, tanto a la de cualquiera de vosotros como a la de PMI, para esa otra sesión con la idea que queráis tener para ayudar al resto del instituto a mejorar. Era una idea la de explorar otras opciones, dado que el tema este de que sean online pues va para largo, ¿no? Y más nosotros, que afortunadamente Andalucía es muy grande y el tema de presencial pues normalmente cubría a lo mejor el 60% de las personas, con lo cual el resto es interesante la herramienta estas colaborativas y demás, y el tema de salas, porque oye, porque es verdad que nos da mucho juego, ¿no? Y por lo que estamos viendo en chat y demás, está gustando mucho el formato y tal, con lo cual pues encantado. Al final estamos acercando distancias, el capítulo como tal es todo Andalucía, no únicamente Sevilla, entonces a través de estos webinars, que prácticamente ahora mismo son obligados, ¿no?, el mantener esa distancia, pues nos permite estar más cerca, ¿no?, y tener ese networking pues de otra manera. Y conocer también herramientas, como por ejemplo hoy el de Mural, ¿no?, que seguimos profundizando, como se ha puesto a través del chat, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, como se ha ido insistiendo tanto por mí como por Elena en este caso, a los que quedáis, por favor, si alguno no habéis cambiado vuestro nombre para que aparezca vuestro ID, nos dificultáis la manera de gestionar los PDUs. Luego, por favor, os invito que antes de dejar la sesión, antes de cerrar lo que es el Zoom, por favor, renombréis en lista de participantes, encima de vuestro nombre, botón derecho más, ¿de acuerdo? Y renombrar. Entonces, la sesión de hoy tiene el siguiente código. Lo voy a leer, ¿de acuerdo? C de Calahorra, hago un guiño a mi pueblo, 410, F de Francia, Z de Zaragoza, N de Navarra, F de Francia y O de Orense, finalizando con el número 4. Lo repito de nuevo, ¿vale? C de Calahorra, 410, F de Francia, Z de Zaragoza, N de Navarra,
F de Francia o de Orense 4. Y para concluir, os invito como siempre a que nos sigáis por redes sociales para estar atentos a todas las novedades en gestión de proyectos y en cuanto a nuestra pasión, que es el ejercer de la mejor manera que podemos este trabajo. ¿De acuerdo? Asimismo, para que sepáis todas las novedades del capítulo, de los eventos que están surgiendo, tenemos ya planificados hasta junio, ¿de acuerdo? Entonces los vamos lanzando. Estar, insisto, muy atentos. La semana que viene tenemos, para aquellos que sois socios y tenéis interés en participar de manera activa, tenemos una convocatoria que no os podéis perder este jueves que viene, ¿de acuerdo? Así que apuntaros. La siguiente semana, o sea que es que este mes de marzo lo tenemos cargadito. Hemos empezado con Sebastián, pero seguimos la semana que viene con voluntarios y la siguiente con Almudena Rodríguez Pardo, donde el título de la ponencia es nada más nada menos que cómo introducir la innovación en el ADN de las empresas del siglo XXI. No os lo podéis perder, por favor. 25 de marzo, ¿de acuerdo? Y nada más, pues desearos que disfrutéis de un fantástico fin de semana, agradeceros de nuevo que hayáis estado aquí, que hayáis reservado un sábado a esta hora para estar con nosotros y como siempre continuar aprendiendo y ponderando y ensalzando nuestra profesión, directores de proyecto. Lo dicho, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sebastián. Gracias a todos.